Muy buenos días con todos, bienvenidos a nuestro penúltimo webinar del mes de noviembre. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Para ello nos acompaña la Universidad San Francisco de Quito, junto con sus expertos de arquitectura e ingeniería civil, para lo cual me voy a permitir darles una pequeña introducción. El día de hoy contamos con Miguel Andrés Guerra. Miguel Andrés es PhD en Ingeniería Civil por Virginia Tech, máster en Ingeniería de Construcción por Iowa State University, máster en Gerencia de Proyectos de Construcción por Sigurat Universidad de Barcelona e Ingeniero Civil por la Universidad San Francisco de Quito. Es profesor e investigador en la San Francisco, donde también dirige la maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias. El diplomado de Ingeniería Bioclimática y el diplomado en Gerencia de la Construcción. Su trayectoria combina la academia con la práctica profesional, liderando más de una docena de proyectos de infraestructura e inmobiliarios en Ecuador y Estados Unidos. Valeria Izurieta también nos acompaña el día de hoy. Ella es arquitecta de la Universidad San Francisco de Quito, con una profunda pasión por el diseño y la construcción sostenible y eficiente. Es experta Edge, certificada por el IFC World Bank Group y cuenta con un diplomado en arquitectura y construcción sostenible. Su carrera se centra en la investigación de soluciones arquitectónicas que promuevan entornos armoniosos entre los edificios y la sociedad. Por último, tenemos a Nick, Gabriel y Martín. Nick Loza, Gabriel Vasco y Martín Camacho son estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad San Francisco de Quito, comprometidos con el desarrollo sostenible y la ingeniería humanitaria. Han trabajado en proyectos que promueven la sostenibilidad, la inclusión y el impacto social, como la construcción de aulas ecológicas en comunidades amazónicas y la gestión de iniciativas con Engineers Without Borders de la Universidad San Francisco de Quito. El día de hoy, como ya les comenté previamente, vamos a abordar cómo la colaboración entre la academia y la industria puede potenciar la sostenibilidad social, ambiental y financiera en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos, a través de la experiencia de dos casos: el proyecto Edificio Magnolia en Quito y el centro educativo en la comunidad de Puculín, El Tena. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Recordarles a todos que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final nuestros expertos nos van a responder todas estas dudas. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias Valeria, Miguel Andrés, Nick, Gabriel y Martín por estar aquí. Podemos empezar. Buenas tardes, buenos días con todos. Todavía es días. Estamos muy contentos de compartir el día de hoy lo que hemos venido trabajando desde la Universidad San Francisco de Quito. Y muchas gracias al CES por la invitación en este evento que es de los socios CES de la Universidad San Francisco de Quito. Es, estamos somos miembros del CES y nos gusta trabajar y colaborar en diferentes actividades, en diferentes eventos que se van dando a lo largo del año. Y eso nos gusta ser un miembro activo dentro del CES. Y por ejemplo, lo del día de hoy, nosotros tenemos dos proyectos que queremos compartir con ustedes. Y aquí viene algo que se habla mucho a nivel mundial y que en muchos países desarrollados, donde realmente la innovación es la que está llevando y es un motor de la economía, es en el cual la academia y la industria trabajan en conjunto. ¿Sí? En muchos lugares, el rol, mejor dicho, de la academia es innovar, es buscar cómo resolver los problemas que la industria o los retos que la industria se enfrenta. La industria está para desarrollar proyectos, que tener su línea de negocio, desarrollar proyectos con objetivos empresariales muy claros. No está dentro de su rol realmente hacer el prueba y error, mientras que la universidad sí está para eso. La universidad está para desarrollar conocimiento, para vincularse con el conocimiento, con los desarrollos nuevos que se van dando, en ver cuáles son los retos actuales y ver qué soluciones ya existen o de las soluciones que están, que no existen todavía, pero que hay indicios que uno puede buscarlas, desarrollar y proponer nuevas soluciones a estos retos actuales. Ese es el rol de la academia. Y en el Ecuador deberíamos buscar aún más
cómo unimos a la academia con la industria, cómo la industria y la academia tienen que hacer una sinergia en conjunto entre los dos. Cómo entre la academia puede aportar mucho a la industria, aporte real, aporte para que la industria pueda desarrollar mejores proyectos, y lo que implica también es una mayor rentabilidad económica a la final. De igual manera, la industria puede aportar mucho a la academia trayendo los retos que se tienen, proveyendo el financiamiento para poder desarrollar soluciones. De eso se trata esta sinergia. Y el día de hoy nosotros, y en la universidad tenemos un par de líneas de acción en la cual se generan estos ecosistemas que nos permite tener mucha innovación. El primero de ellos es, nosotros tenemos aquí un ecosistema en el cual hacemos unos grants de investigación, unos fondos de, no, perdón, no es de investigación, unos fondos de trabajo con la industria, en el cual nos unimos con diferentes empresas, en este caso un proyecto es DPI, y la otra fue la USFQ, en la cual entre los dos cofinancian un proyecto con un objetivo claro, con un reto claro que trae la industria, con el cofinanciamiento de la industria, por supuesto, con la amplitud de entregar información, lo que se tiene actualmente, los estudios ya realizados, todo eso por parte de la industria, y la USFQ a través de los profesionales que tienen de alto nivel en su grado de conocimiento, a través de sus laboratorios, a través de sus estudiantes que tienen que nuestros roles de cada semestre vamos llenando más de esa semilla de la curiosidad, a través de todo este ecosistema de investigación que tenemos de la universidad, de conocer soluciones en otras partes del mundo, de traerlas y cómo se está aplicando en otras universidades, en otros ecosistemas mundiales, así nosotros también colaboramos. Y de parte y parte podemos beneficiarnos. Nosotros ya hablamos de la industria, ahora, ¿cómo nos beneficiamos como academia? Pues nuestro rol primero es desarrollar conocimiento, es investigar para desarrollar conocimiento que sea aplicado y que sea de beneficio a la sociedad. Pero más de eso, con esto nosotros tenemos estudiantes que pueden trabajar de primera mano con proyectos reales y eso les va a ayudar mucho en su formación. Entonces, todo esto nos hace a nosotros hace que este ecosistema funcione y funcione muy bien. Y de esa manera nosotros estamos investigando junto a esta empresa y probablemente el próximo año tenemos una o dos empresas más interesadas en vincularse a este proyecto para cofinanciar, para coaportar también, en el cual estamos aprendiendo cómo diseñar edificios sostenibles, pero que sean edificios mediano pequeños. El reto es un poco decir, nosotros financieramente en un proyecto grande, poner tecnología, la economía de escalas y el número de unidades de vivienda que yo tengo en un proyecto, me permite un poco absorber ciertos costos de tecnologías que pueden ser un poco más elevados. Mientras que en un proyecto mediano, pequeño o pequeño, en el que tú tienes 3, 5, 7 unidades de vivienda, ciertas tecnologías, por más que sea muy pequeño la demanda que se requiere, estas tecnologías pueden llegar a costar bastante. ¿Sí? Entonces no se absorbe. Y la idea es esa, ¿cómo podemos desarrollar proyectos bastante sostenibles financieramente, es decir, que estén acorde al mercado, ambientalmente, que su huella de carbono sea muy baja, y socialmente, que el usuario se consideren las necesidades, las preferencias y el confort del usuario sea maximizado? Por otro lado, nos unimos con Ingenieros Sin Fronteras de Ecuador, en el cual ellos están construyendo un centro educativo en la comunidad de Piuculín, en el TENA. Y la idea de este centro educativo es, bueno, un centro educativo que está a través se financia con donaciones, con mucho espíritu y determinación de los estudiantes y de los voluntarios, y es un centro que está etapa por etapa. En este centro, para eso nosotros parte de la sostenibilidad social, y para eso está justamente la academia, para poder darse el tiempo de entender el confort, de entenderle al usuario. Nosotros hemos ido y hemos codiseñado esto con la propia comunidad, hemos hecho trabajo comunitario, pero hemos ido mucho más allá. Este trabajo comunitario en esta escuela, esta coproducción que hemos realizado, tiene los más altos estándares de sostenibilidad. Si nosotros está de acuerdo a los estándares de Edge, nosotros estamos en Edge Advanced, en la última versión, es decir, y tenemos muchísimo, pero más allá que solo la parte ambiental o la medición ambiental que tenemos,
en codiseño, la sostenibilidad social, que parta de la comunidad, que se consideren su cultura, su ambiente, su contexto, su forma de ver, sus necesidades, sus preferencias, su confort, ha sido involucrado en esto. Y tenemos dos proyectos que son proyectos muy grandes, muy importantes, con niveles de sostenibilidad bastante altos. Y para esto, sí, vamos a tener a Valeria que nos va a ayudar en la presentación. Ella es la arquitecta que ha participado en los dos proyectos. Es arquitecta de DPI, es graduada aquí en la UCFQ. Vamos a tener también a Nick Loza, Gabriel Vasco y Martín Camacho, que son estudiantes de ingeniería civil que han participado también en el codiseño de estas dos comunidades, de estos dos proyectos, y están muy involucrados en este momento en la construcción del proyecto que tenemos en el TENA, en Piucolín. Así que dicho esto, bienvenidos a este webinar que se llama Ejes de Sostenibilidad, Co-creación de Academia y la Industria. El objetivo de hoy día es ver cómo cuando la industria y la academia se unen, los proyectos explotan en su potencial. Bienvenidos todos. Adelante. Muy buenos días con todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy quiero presentarles, como mencionaba, dos proyectos que hemos desarrollado desde la academia en articulación con la industria y también con las comunidades locales. Aunque se sitúan en contextos muy distintos, uno urbano, que es en la Primavera en Cumbayá, y el otro comunitario en Piocolín, en el Tena, ambos nos han permitido reflexionar y poner en práctica los tres ejes de sostenibilidad de los que vamos a hablar en este día: el social, el ambiental y el financiero. La intención de esta presentación es compartir no solo los avances técnicos, sino también los aprendizajes y los diversos desafíos que surgen cuando trabajamos de manera colaborativa y buscamos soluciones sostenibles conceptualizadas. Entonces, para orientar un poco la conversación de este día, esta va a ser la agenda que vamos a seguir. Primero vamos a presentar brevemente qué entendemos nosotros por co-creación entre la academia y la industria y por qué es un enfoque que aporta tanto valor en contextos urbanos como comunitarios. Luego revisaremos los tres ejes de sostenibilidad que utilizamos en este caso como marco de análisis, ¿no? El social, ambiental y financiero. A continuación, entraré también en dos casos que son el edificio Magnolias en la Primavera Cumbayá, con un enfoque más técnico y urbano, y el proyecto del centro educativo en Pioculín, Tena, que exige también una mirada un poco más comunitaria y territorial. Después de esto, veremos cómo estos ejes se entrelazan en la práctica, qué aprendizajes han surgido y cerraremos con algunas reflexiones generales antes de pasar al espacio de preguntas. Bueno, pues es importante para nosotros clarificar qué es lo que nosotros entendemos por co-creación. Este es el enfoque o el hilo que une todo el trabajo que hemos realizado en este tiempo. Para nosotros, la co-creación es un proceso donde diferentes actores aportan conocimientos complementarios para construir soluciones. Por ejemplo, desde la academia aportamos lo que es investigación, metodología y también análisis crítico. Desde la industria, en cambio, se aporta la experiencia práctica, los criterios de viabilidad, la gestión de recursos y los tiempos reales. Asimismo, desde la comunidad, que es un factor importante, recibimos el conocimiento del territorio, es decir, las prácticas locales, también la validación social de las decisiones que se toman. Cuando estos tres mundos, por así decirlo, se encuentran, se generan estas decisiones que no son solamente técnicamente correctas, sino también culturalmente apropiadas y financieramente viables. Ahora, más allá de lo que es co-creación, es importante entender por qué nosotros trabajamos desde este enfoque y qué aporta en términos de sostenibilidad. Primero, la co-creación evita que nosotros diseñemos soluciones desconectadas del contexto. Cuando solamente interviene un actor, ya sea, no sé, la academia o la industria o la comunidad, suelen aparecer un sesgo, ¿no? Puede priorizarse tal vez lo técnico o tal vez lo económico o lo social. En cambio, cuando nosotros integramos las tres perspectivas, las decisiones se vuelven mucho más equilibradas.
Como segundo punto, la co-creación enriquece muchísimo las decisiones técnicas, es decir, los modelos, las simulaciones o los análisis financieros se fortalecen porque se contrastan con quienes construirán, con quienes gestionarán y con quienes usarán el proyecto. Como tercer punto, el enfoque genera apropiación. ¿A qué me refiero con esto? Es cuando las personas participan del proceso, se comprometen más con el proyecto, lo cuidan y lo sostienen en el tiempo. Como cuarto punto, la co-creación ayuda a articular los tres ejes de sostenibilidad: sostenibilidad ambiental, social y financiera, porque obliga a pensar en los impactos cruzados que estos generan. Y finalmente, acorta esta brecha histórica entre lo que es la práctica y la teoría. Los estudiantes, la industria y la comunidad se convierten en parte del mismo proceso, aprendiendo los unos de los otros, lo cual es bastante importante. A partir de esto y aclarado el enfoque de co-creación, quiero introducir los tres ejes de sostenibilidad que vamos a hablar el día de hoy. Este, como mencioné anteriormente, es un marco del cual nosotros partimos. Estos ejes nos ayudan a mantener este equilibrio del impacto para tomar decisiones, para que estas decisiones sean responsables en los distintos niveles. El primero es el eje social. Aquí lo que nos preguntamos es quién participa, quién se beneficia, cómo integramos nosotros el conocimiento local, qué implica para las personas que van a habitar o usar el proyecto. Este eje es fundamental para que el proyecto sea culturalmente apropiado, entendido y aceptado. El segundo eje es el ambiental. Este se relaciona con lo que es materiales, eficiencia energética, manejo de recursos, comportamiento climático, impacto ecológico y estrategias pasivas. Este es el que nos permite minimizar estos efectos negativos y potenciar condiciones naturales. El tercer eje es el eje financiero. Muchas veces nosotros pensamos que este eje es como un elemento externo a la sostenibilidad, pero en realidad es clave, porque aquí lo que nosotros hacemos es analizar la viabilidad, como mencionaba anteriormente, los costos reales, la accesibilidad económica, capacidad de implementación y también las operaciones. No se trata de elegir lo más caro o lo más sofisticado, sino lo que es sostenible en el tiempo y coherente también con el contexto. Lo relevante de estos tres ejes es que nunca funcionan aislados. Se cruzan, se complementan y en algunos casos también entran en tensión. Y es justamente en esas tensiones donde aparecen las decisiones más importantes del proceso. Con esto pasamos al eje social. Pues el eje social probablemente es el más determinante cuando hablamos de sostenibilidad a largo plazo. Aquí nos enfocamos en entender quiénes son las personas involucradas o cómo se organizan, cómo toman decisiones, cuáles son sus prioridades y qué significa para ellas que un proyecto llegue a su territorio o a su entorno urbano. El eje social tiene varios componentes. Primero es la participación, no como una consulta puntual, sino como un proceso en el que las personas pueden influir en el diseño, en las decisiones y también en los tiempos. Esto ayuda a que el proyecto no sea percibido como algo impuesto, sino como una construcción conjunta con la comunidad. Luego está la apropiación. Cuando las personas se sienten parte del proyecto, como yo decía, se garantiza esta pertenencia que hace que el espacio se cuide, que se mantenga o se valore. Un proyecto que socialmente no se sostiene termina dañándose, deteriorándose rápidamente o simplemente se deja de usar. También analizamos las diferentes dinámicas comunitarias y culturales, ¿no? Cada contexto tiene sus propias formas de organización, sus horarios, sus rutinas, sus simbolismos, códigos. Comprender esto es realmente clave para que el proyecto se adapte a la vida cotidiana de las personas y que no sea al revés. Finalmente, este eje nos obliga a nosotros a observar el impacto humano. ¿Cómo mejora la vida de quienes lo habitan? ¿Qué necesidades resolvemos? ¿Qué tensiones disminuimos? ¿Y qué oportunidades abrimos? El segundo eje es el eje ambiental. Este aborda cómo un proyecto interactúa con su entorno natural y cómo puede reducir su impacto mientras aprovecha de manera inteligente los recursos disponibles. Aquí evaluamos la eficiencia energética, tanto el consumo como el desempeño del edificio. Esto incluye aspectos como ventilación, iluminación natural y comportamiento térmico. En el caso del proyecto de Cumbayá, del que vamos a hablar, este eje estuvo muy relacionado
con las simulaciones energéticas y las decisiones sobre forma, orientación y materiales. Otro aspecto clave son las estrategias pasivas. Lo que buscan estas estrategias en el edificio es que funcione bien, sin depender de sistemas mecánicos costosos o poco sostenibles. Por ejemplo, aprovechar el clima, la radiación solar, los vientos y la vegetación para mejorar el confort y reducir consumo. También analizamos lo que son los materiales y su ciclo de vida, desde su extracción o producción hasta su durabilidad, su impacto ambiental, y esto toma gran relevancia en contextos como el TENA, donde los materiales locales y las técnicas tradicionales tienen una lógica muy distinta a la de un proyecto urbano. Finalmente, está también la adaptación del clima y del territorio, ¿no? Que es esencial. No es lo mismo diseñar en la sierra que diseñar en la Amazonía, que diseñar en la costa y entre otros lugares, ¿no? Las condiciones normalmente de humedad, de temperatura, suelos o biodiversidad determinan muchas decisiones ambientales. Este eje lo que nos obliga es a mirar la sostenibilidad como un diálogo con el entorno, ¿no? No solo como una lista de requisitos técnicos. Pasando al eje financiero, y creo que vale la pena resaltarlo porque muchas veces cuando, como mencionaba, hablábamos de sostenibilidad, se lo ve como un tema externo o incluso como un límite, que en realidad el eje financiero es el que permite que cualquier solución ambiental o social de las que hablamos puedan implementarse y sostenerse en el tiempo. En este eje analizamos la viabilidad del proyecto, es decir, qué decisiones son posibles dentro del presupuesto que nosotros tenemos, qué podemos optimizar o qué recursos podemos gestionar o articular con la industria. También con la idea de costos reales versus los costos ideales, ¿no? Muchas veces lo que funciona en el papel no es viable en la práctica, o lo que parece más económico inicialmente termina siendo más costoso a largo plazo. Por eso comparamos alternativas, proveedores, logística, durabilidad y mantenimiento. Otro componente fundamental son las alianzas. La colaboración con la industria no solo significa obtener materiales o servicios, sino también construir estas relaciones, negociar tiempos, gestionar donaciones, como en el caso de Pioculín, acceder a conocimiento especializado y encontrar soluciones en conjunto. Finalmente, la sostenibilidad financiera tiene que ver con la capacidad del proyecto para mantenerse, cómo se operará, qué costos implica su uso y si la comunidad o los usuarios pueden asumirlo sin que el proyecto se vuelva una carga. En este eje se ve con mucha claridad, por ejemplo, el proyecto de Cumbayá, pero también se vuelve crítico en el de Pioculín, donde la disponibilidad de recursos y materiales es diferente, ¿no? Con esto pasamos a revisar estos dos proyectos de los que conversábamos. Vamos a ver, en este caso, en el proyecto del Magnolias en la Primavera Cumbayá, está ubicado en un contexto urbano consolidado, y otro, el centro educativo, ubicado en Pioculín, Tena, que es un territorio amazónico. Lo interesante de trabajar en estos es que nos permite ver cómo los mismos ejes, el social, el ambiental y el financiero, se comportan de manera distinta, dependiendo en este caso pues, del contexto, que son muy diferentes. En un caso lo técnico y lo energético toman protagonismo, mientras que en el otro la participación comunitaria y la adaptación territorial son esenciales. Pero aún con estas diferencias, usamos el mismo marco de sostenibilidad, ¿no? Para orientar las decisiones, lo que nos permite comparar procesos, identificar patrones y también reconocer los aprendizajes que pueden ser replicables para otros proyectos. Como primer proyecto está el proyecto de Magnolias. Para tener un marco claro de dónde surge este caso, se trata de un edificio residencial de aproximadamente 700 metros cuadrados ubicados, como sabemos, en Cumbayá, que está aproximadamente a 2.200 metros sobre el nivel del mar. La zona tiene temperaturas que suelen oscilar entre los 8 grados, los 19 grados, como el más alto, lo que significa condiciones ambientales particulares que influyen directamente en decisiones de diseño. También en las estrategias de ventilación o las necesidades de iluminación natural.
Este es, como mencionaba, un contexto urbano consolidado, es decir, que tenemos acceso a infraestructura, proveedores, recursos técnicos, lo que nos permitió trabajar desde un enfoque bastante riguroso en términos, pues, constructivos y energéticos. El objetivo principal del proyecto era integrar estos criterios de sostenibilidad desde la etapa conceptual. Para esto, nosotros colaboramos con diferentes actores de la industria que aportaron datos, materiales, simulaciones y análisis comparativos. Además, los estudiantes también tuvieron un rol activo en los procesos técnicos, especialmente en modelación, evaluación de alternativas, lo que fortaleció la toma de decisiones. Este proyecto también nos permitió explorar cómo se activan estos ejes, ¿no? El eje ambiental, financiero, cuando se trabaja en un entorno urbano, moderno y abastecido, en este caso, como es el de Cumbayá. Para esto pasamos al eje ambiental. Cuando nosotros hablamos del eje ambiental en el proyecto de Magnolias, primero están las estrategias pasivas, que son todas aquellas decisiones que dependen de la arquitectura misma y no de los sistemas mecánicos, ¿no? Como la iluminación natural, donde nosotros a través del diseño optimizamos la orientación, las aperturas, para reducir el uso de luz artificial durante el día. Asimismo, la ventilación natural, que fue clave, especialmente a 2.200 metros de altura, en este caso, donde está ubicado el proyecto. El clima también es templado frío, favorece el confort térmico sin recurrir a los equipos mecánicos. Y finalmente, la adecuación al entorno, ¿no? Las vistas, el asoleamiento y el control de ganancias térmicas para mantener las condiciones estables durante todo el año. En el segundo grupo corresponde a lo que es estrategias de eficiencia, donde nosotros profundizamos 3 áreas. La primera es de eficiencia energética. ¿Qué es lo que hicimos en este diseño? Pues optimizamos la proporción vidrio-pared, lo que nos permitió mejorar en aproximadamente un 2.55% el desempeño respecto al caso base. Usamos también aislamiento con paja de arroz, que funciona muy bien a esta altura. Incorporamos vidrio low E, un sistema solar de termosifón compacto y también iluminación eficiente, en este caso luces LED. La segunda área es la eficiencia en consumo de agua. Lo que nosotros consideramos, en este caso, es el uso de griferías, inodoros, duchas de bajo consumo para reducir justamente la demanda de agua potable. Finalmente, está la eficiencia en energía incorporada en materiales, donde el uso de las losas, por ejemplo, aligeradas, reduce significativamente la masa del edificio y la energía asociada en la producción del material. En conjunto, estas estrategias, tanto pasivas como las activas, permitieron que el eje ambiental sea uno de los pilares del proyecto de Cumbayá, el proyecto Magnolias, siempre alineado también con el clima, la altura y las posibilidades técnicas del contexto urbano. Bueno, buen día con todos. Yo soy Gabriel y les voy a compartir un poco lo que fue el análisis solar realizado para el edificio Magnolias. Bueno, se realizó una evaluación, se evaluó la geometría y la orientación del edificio hacia el sol, en este caso hacia el recorrido que realiza sobre nuestra edificación. En la primera imagen se puede observar un diagrama solar que permite visualizar la posición del Sol en distintas épocas del año. Con esto se realizó un análisis de cómo impacta la luz natural a lo largo de las fachadas, lo que nos permite obtener de resultado que se logra un ingreso equilibrado de luz natural durante la mañana y la tarde, sin generar deslumbramientos que incomoden a los usuarios. Posteriormente se realizó una evaluación estacional en diferentes horarios, como se puede ver en esta matriz de imágenes. En estos escenarios se permite comprobar el comportamiento de las sombras en momentos críticos del año, como lo son equinoccios, solsticio de verano y solsticio de invierno. Esta información se utilizó para ajustar los elementos de control solar, como lo vienen siendo los voladizos o los parasoles, de tal manera que la edificación limita sus ganancias de temperatura
sin comprometer el confort térmico del usuario y depender de sistemas mecánicos. En una simulación energética generada por software de análisis solar, podemos ver la envolvente coloreada según la intensidad de radiación. En este estudio se puede observar una intensidad de radiación favorable para la implementación de sistemas fotovoltaicos, especialmente en las fachadas que tienen mayor captación de energía. A partir de este patrón, como mencioné, se justifica la posibilidad de incorporar el sistema fotovoltaico, lo que contribuye a la reducción del consumo eléctrico convencional. Finalmente, en el gráfico de radiación mensual, se observa cómo se mantiene una disponibilidad solar a lo largo del año, con picos en ciertos meses. Comportamiento que es clave para estimar la generación renovable y optimizar la inclinación de los paneles solares y definir la estrategia de eficiencia energética. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues el siguiente punto del que hablamos, en este caso es un eje financiero, ¿no? El eje financiero de Magnolias, en el que con una estructura muy rigurosa que combina en este caso análisis técnico, datos reales del mercado y decisiones tomadas de forma conjunta entre academia e industria, el primer componente fue el análisis real del mercado. Aquí se realizaron acercamientos con proveedores, revisiones de disponibilidad local y también comparaciones entre lo que son soluciones eficientes y las convencionales. Esta etapa fue clave porque nos permitió aterrizar los costos a condiciones reales, no a supuestos teóricos. El segundo componente fue el análisis costo-beneficio basado en datos. Las simulaciones energéticas e hídricas nos permitieron proyectar los ahorros reales del edificio frente a un escenario base. Sumamos también la vida útil de las tecnologías, los costos de mantenimiento y los reemplazos necesarios. Así pudimos identificar cuáles estrategias sostenibles eran financieramente justificables y cuáles debían ajustarse. El tercer componente fue la sistematización. Todos los resultados, lo que son cotizaciones, análisis comparativos, fichas técnicas, impactos económicos y ambientales, fueron organizados en manuales técnicos. Estos manuales funcionan como una herramienta de decisión. Perdón, creo que se me acaba de parar la diapositiva. ¿Ahí? Ok, mil disculpas. El tercer componente, como mencionaba y vuelvo a repetir, es la sistematización, ¿no? Todos estos resultados que tuvimos, que es las cotizaciones, los análisis comparativos, las fichas técnicas, impactos económicos y ambientales, fueron aglomerados, es decir, sintetizados en manuales que funcionan como una herramienta de decisión y además también nos permitieron a nosotros replicar o permiten a las demás personas replicar el proceso en otros proyectos pues de la empresa y también de la academia. Finalmente, el resultado financiero global es claro, ¿no? Las medidas de sostenibilidad incrementan la inversión inicial entre un 7 o 10%. Sin embargo, el retorno de esta inversión se logra entre los 5 y 7 años, gracias a los ahorros acumulados en energía, agua y mantenimiento. Esto demuestra que la sostenibilidad, más que un costo adicional, es una inversión que genera beneficios tangibles a mediano plazo. Pasando al centro educativo en Pioculín, Tena, esto lo estamos trabajando en un contexto amazónico para considerar una altitud aproximada de entre 300 y 500 metros sobre el nivel del mar, temperaturas cálidas que oscilan entre los 20 y 25 grados, también acompañados de altos niveles de precipitación. En este territorio, el proyecto consiste en la co-creación de un espacio educativo comunitario, ¿no? Este proyecto se desarrolla a través de la colaboración entre la academia, industria, pero sobre todo con la comunidad, lo cual nos permite a nosotros integrar conocimientos técnicos, factibilidad constructiva y sobre todo el entendimiento profundo del territorio y de la cultura local.
El objetivo central de este proyecto es desarrollar un espacio educativo comunitario que responda al territorio y a la cultura amazónica, buscando que las soluciones propuestas sean sostenibles desde lo social, ambiental y financiero, y que estén también alineadas con las prácticas y las necesidades reales de la comunidad. Ahora nos vamos a enfocar en el eje ambiental del proyecto, que busca que el espacio educativo sea sostenible y también respetuoso con pues, la Amazonía, que es el lugar en donde está ubicado. Otro nombre que nosotros le ponemos a este proyecto es Espacio Vivo, justamente por el objetivo que tuvo, ¿no? El concepto. Dentro de las estrategias pasivas, nosotros lo que aprovechamos fue la iluminación natural para reducir, en este caso, el consumo eléctrico. Incorporamos la ventilación natural para el confort térmico y diseñamos que el edificio en armonía con el entorno, es decir, buscamos vistas, integrándolo con la selva y los ecosistemas locales. Dentro de las estrategias de eficiencia que consideramos en el diseño, fue que en energía usamos lo que es iluminación LED, proyectamos paneles fotovoltaicos para cubrir el 60% de la demanda futura, pues en un futuro. En el consumo de agua, almacenamiento de agua lluvia, también el uso de dispositivos eficientes, en este caso inodoros, grifos eficientes, y contamos también con un biodigestor para el tratamiento de residuos. Pues además reducimos la energía incorporada en materiales utilizando un material muy importante en la zona, en este caso, y que es de bajo impacto, que es la guadúa. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos un breve esquema de lo que es nuestro proyecto. Tenemos dos espacios importantes. Lo que buscan estos dos espacios es las vistas hacia el galpón principal de la comunidad, en donde suelen integrarse todas las personas. Asimismo, tenemos un bloque de espacios o servidores, como baños, espacio de preparación, en donde se van a situar todos estos mecanismos, como lo que decíamos, el biodigestor, el almacenamiento de agua lluvia, entre otros. Además, podemos ver cómo se dispone la guadúa en todo el proyecto, tanto para vigas, columnas, como también para diseño de paredes y techo. Bueno, muy buenos días con todos. Me presento nuevamente, soy Nick Loza. Y bueno, hablándoles un poco más, profundizando sobre el tema de la coproducción. En la literatura se encuentran autores como Mazurko y Jasiek que nos comparten su visión acerca de cómo realizar una coproducción de forma, siguiendo unos lineamientos que nos acerquen más a una intervención exitosa. Entonces, ¿cuál es el principio clave aquí? Hacer que las soluciones se generen desde la comunidad, más no se lleguen a imponer desde afuera con un enfoque paternalista. Entonces, ¿qué es lo que nos invita este marco de trabajo? A realizar la escucha activa con la comunidad, a escuchar, entender cuáles son las necesidades presentes, de tal forma que podamos tomar decisiones como un conjunto, marcado por un profundo sentido de horizontalidad. Entonces, aquí es algo clave, algo fundamental, reconocer cuáles son los actores locales. ¿Cuál es la comunidad que está presente? Aquí estamos trabajando con una comunidad quichua. Es un grupo vulnerable que no ha tenido presente tantas oportunidades para reforzar lo que sería su infraestructura. Entonces, al intervenir, al trabajar de la mano, podemos diseñar soluciones que escuchen activamente las necesidades y puedan identificar cuáles son los puntos donde se puedan abordar, de tal forma que se diseñe una estructura que no sea solamente técnicamente viable, sino también socialmente y adaptada al contexto ambiental. Entonces, así garantizamos que sea sostenible a largo plazo. Avanzando con este razonamiento, hemos realizado actividades en campo, como talleres, como mingas, y aquí hemos podido compartir con la comunidad, hemos podido observar directamente cuáles son los usos reales que se plantean para la estructura. Aquí, al conversar, nos han dicho cuáles son sus necesidades. Inicialmente planteamos lo que sería un aula, únicamente un espacio como aulas, complementando a la estructura que ya está presente.
Pero ellos, ¿qué nos dijeron? Conversamos y nos dicen, nosotros nos gustaría un área de servidores, un comedor, algo que complemente más al proyecto. Entonces, aquí que identificamos las oportunidades, poder desarrollar aún más nuestro proyecto y también podemos identificar qué materiales tenemos a nuestra disposición, por ejemplo, la guadúa y la madera local, al igual que una mano de obra, que es un recurso humano que es esencial, pero también pudimos identificar algunas limitaciones. Por ejemplo, el espacio, tal vez la disponibilidad de recursos. Aquí algo esencial es la capacidad de coordinar donaciones, algo que es fundamental, que sin el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito, al igual que actores de la comunidad, sería muy complicado de realizar. Entonces, avanzando un poco más en esto, sobre las necesidades de la comunidad, se puede apreciar cuáles son las expectativas que tienen. Entonces, un diseño armonioso con nuestro ambiente, con nuestro espacio, un diseño coherente que incorpore elementos propios. Aquí la guadúa, también conocida como bambú, juega un papel clave porque es algo que está aquí a nivel de la comunidad, que juega un papel clave en el proceso de sostenibilidad, de tal forma que la guadúa es un elemento que, en dado caso, ellos pueden darle mantenimiento, pueden trabajarlo y no, y, o sea, es algo que nos garantiza un mantenimiento a largo plazo, al igual que una identidad propia de nuestra estructura. Listo. Avanzando un poco más con esto, sobre la valorización de los recursos locales. A esto de lo que les comentaba del recurso material como el aguadúa, pero el más importante desde mi perspectiva, que es el recurso humano. Aquí tienen algunas imágenes. Nos dedicamos a trabajar en conjunto con la comunidad, a ir a cortar guadúa, a cargarlo, a compartir la chicha, que es algo esencial para apoderar lo que sería el proceso constructivo, porque al valorizar los recursos locales como materiales, mano de obra, estamos reforzando esa identidad territorial y estamos involucrando a la comunidad activamente en cada etapa de nuestro proyecto. Entonces, estamos inclusive resaltando cuáles son las capacidades locales y estamos garantizando que son una respuesta a las necesidades presentes. Así generamos un fuerte sentido de pertenencia que nos garantice en el largo plazo una sostenibilidad de nuestra estructura. Entonces, esto es lo que me gustaría. Hola con todos, mi nombre es Martín Camacho y bueno, les voy a compartir un poco de la integración de los ejes de sostenibilidad. Es muy importante que para que un proyecto sea sostenible, estos tres ejes se tienen que cumplir. Sabemos que estos tres ejes se entrelazan entre sí, tanto lo social, lo ambiental o lo financiero. En este punto vamos a hablar primero del edificio Magnolias. Teniendo en cuenta que el edificio Magnolias en Cumbayá, este está en un entorno urbano, en donde este nos muestra otra perspectiva de sostenibilidad centrada en la calidad de vida. Aquí dentro del enfoque social, el objetivo fue la funcionalidad y la calidad de espacios para el usuario, teniendo en cuenta que nuestro enfoque principal es entregar al usuario algo que ellos se sientan cómodos y seguros. También teniendo en cuenta la adaptación a las necesidades específicas del cliente. Ahora bien, dentro del enfoque ambiental es la selección de materiales eficientes y sostenibles, teniendo en cuenta también materiales locales que sean de fácil acceso y con eso también reducimos también, la huella de carbono. También teniendo en cuenta mayor eficiencia de los sistemas, tanto de agua y de electricidad, agua como inodoros de doble descarga, grifos de alta eficiencia, etc. Ahora bien, dentro del enfoque financiero, y esto es muy importante, porque también para que nuestro proyecto sea rentable a largo plazo, hay que entender la optimización de recursos y presupuestos. ¿Y a qué me refiero esto? Porque es muy importante. Esta es la optimización, mediante los APUs de nuestros rubros que vamos a sacar en nuestra obra. Porque hay que tener en cuenta que mientras más precisos seamos, vamos a tener un menor desperdicio, tanto puede ser de nuestros materiales,
Eso incluiría mayor costo también dentro de la planilla de mano de obra y de equipos. Entonces, eso hay que ser también muy consistentes, porque basándonos en esto sacamos un presupuesto real y a la hora de nosotros ejecutarlo, no vamos a tener ningún problema futuro y no vamos a tener un costo que no esté tomado en cuenta. Ahora bien, dentro del Centro Educativo Piuculín, que este fue uno de los grandes proyectos que hemos realizado en conjunto dentro de la Universidad de San Francisco como Ingenieros Sin Fronteras, voy a hablar también del eje social, que creo principalmente con todos mis amigos concordamos que fue lo principal, ya que aquí fue la participación comunitaria como punto de partida. Las reuniones que teníamos, las charlas, las necesidades que ellos nos compartían, cosas que como nosotros, como futuros ingenieros, nosotros no teníamos claro el contexto donde íbamos a realizar nuestro proyecto, pero una vez nosotros enfocándonos dentro del territorio y estando ahí, ya podemos saber las necesidades que ellos necesitan y con eso nosotros partimos de nuestro diseño arquitectónico, centrando, eso sí, las necesidades de los habitantes locales y en su contexto local y también su cultura, que es muy importante. Ahora bien, dentro del eje ambiental fue muy importante el uso de bambú como material estructural, ya que es un material que está adaptado al entorno y tampoco necesita mucho mantenimiento. También ventilación cruzada, que aquí se diseñó teniendo en cuenta los vientos más predominantes para que pueda refrescar las áreas comunales de los estudiantes. ¿Y esto a qué me refiero? Porque nos comentaban que dentro del aula que ellos tenían olas de calor que no podían soportar. Entonces se planeó en conjunto realizar un espacio con esta ventilación cruzada y que se pueda aprovechar. Entonces, teniendo en cuenta que aquí también es un diseño bioclimático, que tenemos que adaptarlo. Ahora bien, dentro del eje financiero también, esto fue mediante donaciones, que para poder realizar esto, buscamos donaciones, gente que nos aporte para poder realizar este proyecto. También teniendo en cuenta que se basó para que esta estructura tenga un bajo mantenimiento y también reducir los costos para que la comunidad no tenga que estar preocupándose de realizar un mantenimiento y con eso también evitar ciertos problemas a un futuro. Y también la optimización de recursos y conocimientos locales. Aquí es una interrelación de los ejes en los proyectos, tanto del edificio Magnolias como el centro educativo en el TENA. Entonces, básicamente en el edificio Magnolias es la sostenibilidad dentro del contexto urbano. En cambio, en el centro educativo de Piuculín era una sostenibilidad desde la comunidad. Por otro lado, en Magnolias fue el enfoque de funcionalidad y calidad y en Piuculín fue el diseño guiado por la naturaleza y por la comunidad. Por otro lado, en Magnolias fue la optimización de recursos y presupuestos y en el centro educativo Piuculín fue el uso de materiales locales. Y no nos olvidemos que tanto lo social, ambiental y lo financiero son ejes que se entrelazan para que un proyecto sea sostenible. Muchas gracias. Bien, pues la co-creación, tal cual como hablábamos, entre academia e industria, permitió generar estas soluciones que combinan el conocimiento técnico, la innovación y el respeto por el territorio. Esta colaboración fortaleció la sostenibilidad integral, incorporando aspectos ambientales, los culturales y los sociales en el proyecto. ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades, no? Que es importante. Por ejemplo, en este caso, los desafíos, tal vez la coordinación entre actores, adaptación al contexto amazónico, las limitaciones logísticas o las climáticas, pero asimismo hubieron oportunidades. La replicabilidad del modelo en otras comunidades, por ejemplo, la educación ambiental, la generación de las capacidades locales, que es algo de lo más importante, innovación también en los materiales, la eficiencia energética. Con esto quiero dar las gracias a todos los participantes, a todos los oyentes, a la comunidad de Piuculín en este caso también, al equipo académico y a los colaboradores del proyecto. Con esto podríamos abrir espacio para preguntas y comentarios.
Excelente. Muchísimas gracias, Valeria, y a todos los expositores por este espacio y este ejemplo práctico en el que se puede fusionar la sostenibilidad en los ejes técnico, social, ambiental y económico, que pueden ir muy bien de la mano si se lo hace con planificación, con un diseño enfocado en el ambiente, pero también en las personas que lo van a habitar. Entonces, les agradecemos muchísimo por esta explicación. Veo que tenemos una mano levantada de Carla. Carla, si deseas, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes ya con todos. Muchísimas gracias por su exposición. Me parece muy, muy valioso todos los puntos que ustedes expusieron. La academia es vital, en realidad, no solamente desde la perspectiva de la sostenibilidad, sino en general en la cohesión de la sociedad. Sin la academia y la investigación generada desde la academia, en general las sociedades nunca van a lograr identificar necesidades y poder suplir y poder dar atención a esas necesidades. Así que en realidad mis felicitaciones, la Universidad de San Francisco siempre está dando el ejemplo y siempre está haciendo las cosas bien. Por otro lado, tengo una pregunta muy puntual. Me pareció muy interesante la perspectiva y cómo plantean justamente un proyecto sostenible tanto en una población urbana como en una población rural. Presté atención a todos los puntos y quería preguntarles cómo ustedes identifican necesidades, porque ¿a qué va esto? ¿No? Porque me parece súper bien, en efecto, para que un proyecto sea sostenible. Por base siempre debemos considerar los aspectos sociales, ambientales y económicos, pero el cuarto pilar intrínseco siempre de la sostenibilidad es la política pública. Quisiera saber si es que ustedes consideraron este aspecto el momento de generar su proyecto y el momento de identificar las necesidades, tanto en el área rural como en el área urbana. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, es muy importante cuando hablamos de sostenibilidad considerar no solo los tres pilares de la definición de sostenibilidad, sino, como dice la literatura, hay algunos otros pilares que se tratan de incorporar y uno muy importante, lo de la política pública y cómo incorporarlo a esto. Si bien es cierto, en el Ecuador el marco de políticas públicas no está tan claro, no tenemos unos lineamientos súper claros. Sin embargo, hay varios esfuerzos que se están haciendo desde sectores como el CES, por ejemplo, que se está promocionando esta certificación que se llama CASA, justamente para edificaciones pequeñas o de interés público. Tenemos, es decir, hay diferentes esfuerzos. De Quito tenía una herramienta de coeficiencia, la banca privada tiene cierta forma de financiar, la banca pública también es diferente, también, es decir, se está trabajando y avanzando hacia allá. Entonces, estoy de acuerdo, una política pública un poco más clara o que la desarrollemos más, creo que es el siguiente paso que debemos dar. En cuanto a cómo ver las necesidades, justamente Nick nos comentaba que nosotros tenemos, y aquí viene la parte de la academia, para nosotros identificar necesidades, nosotros usamos un marco que se llama, que está en la literatura y que es conocido, y hay varios, y el que usamos nosotros es uno que fue propuesto por Mazurko y Jesiek, en el que ellos proponen 5 formas o 5 pasos para poder hacer la co-creación con la comunidad, es decir, traer la idea, identificarlo, y todo ese proceso que debe haber una creación de confianza, que no es solo cuando se va a una comunidad, lo mismo pasa con el cliente, ¿no es cierto? O sea, con tu cliente, pero claro, con el cliente, en la parte en el proyecto que tenemos aquí es más directo, el cliente llega a decir, esta es mi necesidad, quiero construir esto, diseñemos esto. Pero algo parecido o ese paralelismo está en la comunidad, y nosotros al avanzar allá, este marco nos da 5 pasos para la creación de confianza cuando se hacen proyectos comunitarios y principalmente para la co-creación con la comunidad. Y uno de ellos es no partir desde cero. Es decir, enfoquémonos cuáles son ellos le llaman los champions de una zona en la que ya hay alguien que está trabajando, que se ha ganado la confianza, que lo está haciendo bien, aunque no sea en tu área, pero a través de ese lugar o de esa institución o de esos champions, hacer el primer acercamiento, ¿no? Porque eso nos ayuda también a que exista que exista ya esa confianza, ese camino ganado y te permite entrar. Nosotros aquí lo hicimos así, es un proyecto que ya lleva algunos años y nosotros habíamos empezado por instalar cloradores de agua para dar agua que sea apta para el consumo humano.
Y claro, eso ya lo venimos haciendo 4 o 5 años en esas comunidades, y a partir de allí hemos ido conociendo a los líderes comunitarios y poco a poco. Y claro, cuando llegamos nosotros propusimos un aula de clase, porque vimos el aula que estaba. Y en las conversaciones al comienzo te van a decir muchas gracias, qué bueno, pero no es cuestión de eso, es una vez y otra vez y preguntarle cómo sería, cómo proponen, no de una forma para dar haciendo, sino qué hace falta. Y cuando los hijos vienen acá, ¿qué ocurre? Y entre esas, surgió un poco la idea de decir, nos falta un espacio cuando vienen brigadas médicas a vacunar o brigadas a hacer tema optométrico, etcétera, no tenemos dónde recibirles. Y esto sería bueno igual para los eventos semanales que hay en la escuela. Entonces ahí surgió la idea en decir, tal vez reemplazar el aula que está ya viejita y caída no es el primer paso. Tal vez esa aula todavía aguanta, le hacemos un par de arreglos pequeños y aguanta un par de años más hasta poder dar ese paso. Y ahí surgió y se amplió toda la idea del proyecto. Pero justamente como la idea es llegar a la comunidad, y existe en la literatura, y eso me parece clave en este caso, el alcance hacia la literatura lo tienen todos, pero en academia es una de nuestras expertices, nuestra fortaleza, estar en contacto con la literatura, con lo que ocurre en el mundo, con los nuevos avances, y de esa manera nosotros empezamos. Michelle. Excelente, muchísimas gracias, Miguel Andrés, por tu respuesta. Esperamos que le hayamos podido responder a nuestra querida Carla. Y sí, Carla, tienes el micrófono, lo puedes encender. Tienes la mano levantada, no sé si deseas comentarnos algo más. Ay, perdón, no se me abría el micrófono, mil disculpas. No te preocupes. Sí, muchas gracias por tu respuesta detallada. Yo la verdad tengo otra pregunta. No sé si se les ha ocurrido, además de presentar esta idea de proyectos sostenibles que en realidad son aplicables a cualquier giro de negocio, siempre que exista voluntad, porque en realidad deberían estar en planificación y los que hacemos sostenibilidad sabemos que pueden aplicarse a cualquier giro de negocio. No es que una empresa te dice, no, yo hago financiero, yo me invento, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo que obviamente prueba en contra. Yo soy banco y no puedo hacer nada de sostenibilidad. Banco Pichincha, Produbanco o Banco Guayaquil nos demuestran que no es así. Simplemente debe haber voluntad. Cuando un negocio en efecto tiene la idea, cuando una empresa tiene la voluntad de hacerlo, pues simplemente lo ingresa a la base central de su empresa, porque en realidad la sostenibilidad está intrínseca en todas las actividades. La pregunta más bien va hacia, ¿ustedes han considerado hacerlo desde la perspectiva de proyectos de desarrollo? Porque en los proyectos de desarrollo siempre se considera justamente la política pública como base. Identificar necesidades desde la política pública que siempre existe, desde los planes de ordenamiento territorial, desde los GATS, hacia las prefecturas, hacia el Estado. Es la mejor forma de identificar necesidades para que el momento de decir, yo identifiqué con la comunidad, yo qué sé, ¿no? Lo que ustedes dicen, el poder crear la escuelita, ok, la escuelita está bien, pero ¿de dónde sacaste la idea que en efecto la comunidad necesitaba la escuelita? Entonces, claro, tú sales y presentas el plan de desarrollo y dices, el plan de ordenamiento territorial, aquí están identificadas las necesidades. Ellos, a través del Estado, identificaron esto. Y obviamente basándote en el marco lógico, que es usualmente la estructura que se maneja con proyectos de desarrollo, va subiendo verticalmente para cumplir con los objetivos del Plan Nacional que hayan sido identificados en salud, en vivienda y en cualquier otro sector estratégico. Justamente. Ese es un poco mi último, Entonces, mi aporte. Sí, muy clarito. A ver, se podría trabajar en eso. En este caso, nosotros sacamos 2 proyectos de 2 ecosistemas que tiene la universidad. El uno es el tema de trabajar con la industria y sacar proyectos con la industria, que no necesariamente habla de sostenibilidad ni desarrollo. Tenemos proyectos desarrollando temas de tecnología, etcétera. Y aquí fue justamente ver cómo una empresa trajo la idea de desarrollar proyectos sostenibles medianos pequeños. Y por el otro lado, fue un proyecto en cambio con fondos de vinculación que tiene la universidad. Y resulta que en esta vinculación estamos involucrados Ingenieros Sin Fronteras, y hay muchos estudiantes que nos interesa la sostenibilidad en la construcción. Entonces, justamente de ahí surge.
este otro proyecto. Estoy de acuerdo en que se debería enfocar hacia allá. No es parte de los objetivos de estos dos programas de enfocarse hacia allá, pero de una u otra manera el próximo año en Ingenieros Sin Fronteras y la USFQ tenemos un proyecto en el cual estamos vinculándonos y justo está con el plan de desarrollo territorial de San Cristóbal en Galápagos. Entonces, de eso tenemos un poco de ingreso hacia ese lado. De ahí sí existen proyectos de investigación y otros proyectos aquí en la universidad sobre ese tema, pero nosotros particularmente no fue el enfoque a hacer algo sostenible, sino simplemente porque por la naturaleza de los dos proyectos y de quienes participamos, se dio este tema de maximizar la sostenibilidad en la construcción al unirnos con una empresa y al unirnos con una ONG. Gracias, Carla, por tu pregunta. Michelle. Sí, muchísimas gracias, Carla, por tu intervención. Creo que ya estamos justos con el tiempo. Les agradecemos muchísimo a todos por conectarse, por participar, por estar siempre atentos. Gracias a la Universidad de San Francisco por su aporte en este proyecto que tiene mucho potencial y seguramente van a surgir más proyectos como estos. Y a todos recordarles que las preguntas, el webinar y todas las preguntas y respuestas que dimos el día de hoy va a estar grabado y subido a YouTube para que lo puedan volver a revisar si se perdieron de algo. Así que, sin nada más que agregar, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias a todos. Gracias. Un gusto estar aquí. Chao. Buenas tardes.